entonces vamos a empezar ya con la primera de las mesas. Judith Farré nos adelantaba que el tema es poderosas, que empezamos por las poderosas según el orden del título. Y como vais a ver ahora, uno de los aspectos que nos interesaba especialmente también era mostrar la interdisciplinariedad que se da especialmente en el grupo del CSIC. Y por eso vamos a empezar con una conferencia de Francisco Montes, que viene de la Universidad de Sevilla y que es especialista, es doctor en Historia del Arte. Bien, bueno, sabéis, los que habéis trabajado también conmigo en Virreinal, sabéis que nos interesa especialmente esa interdisciplinariedad. Así que para nosotros es un gusto que nos hable de arte y persuasión el caso de las virreinas novohispanas. Estamos en el campo, en fin, no voy a decir que es el que más me gusta, pero sí. Vamos, como soy la moderadora, pues tengo derecho. Así que, Francisco, un gusto enorme tenerte con nosotros en Alicante. Muchas gracias. Bueno, a ver, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, bueno, por supuesto, agradeceros la bienvenida, la calurosa acogida. No conocía Alicante, no conocía vuestra universidad, así que desde el primer momento que he llegado me he sentido como en casa, así que tanto a Carmen como directora del CEMAP, perdón, a Beatriz como directora del CEMAP y a Carmen, pues como codirectora de este congreso, pues agradeceros la invitación y el recibimiento. Y por supuesto, bueno, también agradecerle a Judith Farré, la otra codirectora de este encuentro, bueno, por la confianza, ¿no?, que desde el primer momento que nos conocimos depositó en mí a la hora de integrarme, ¿no?, y de permitirme, pues, participar en estos grupos que anteriormente comentaba eran tan necesarios de interdisciplinariedad, ¿no?, cómo se complementa la imagen y la palabra tantas veces, y en cierta medida yo voy a intentar, pues, también hacer esto en esta conferencia a través de unos casos de estudio que he trabajado, que es el de las virreinas novohispanas, ¿no? Así que nada, antes de comenzar, como líneas generales, señalar el tema de las virreinas. Yo me he centrado en Nueva España, que es lo que más he trabajado, pero en general también abarcando el virreinato del Perú. Es un tema que hasta no muy reciente ha pasado completamente desapercibido para la historiografía. Apenas había algunos libros que compendiaban anécdotas de estos personajes. En las monografías que había sobre los virreyes, que eran los que verdaderamente tenían importancia, ellas aparecían en algunos casos de soslayo y como mero equipaje que portaba él en su viaje, y así paulatinamente hasta que hace unos 10 años, podríamos decir, 15, empezó a despertar cierto interés con aportes puntuales en relación, pues, a su participación en la fiesta, como ha trabajado Judith Farré, alguna monografía, una de las 28 virreinas que hubo en la Nueva España, solo se ha escrito una monografía sobre una de ellas, luego un artículo que compendia bastante de un investigador de Antonio Rubial, un investigador mexicano, y luego también una tesis de maestría que se defendió en el 2013 de Daniela Tellez sobre las mujeres y poder, las virreinas novohispanas de la Casa de Austria. Por lo tanto, partimos de la base de que esta problemática, pues, no ha sido abordada en su totalidad. Hay que hacerse frente, pues, a una escasez muy importante de fuentes documentales, y lo que hay que rastrearlo y hay que extraerlo de lo ya existente o volverlo a revisar. Es un tema que, como ya he dicho, hay un amplio vacío bibliográfico. Es un tema que hasta ahora tampoco le ha merecido demasiada atención a los historiadores y mucho menos a los historiadores del arte. En definitiva, hay que ponerle más atención y dedicarle mayor esfuerzo, ¿no?, a ello. En este sentido, os voy a citar de uno de los textos, uno de los artículos de Isabel Arenas Frutos, que trabajó en concreto el caso de una virreina, la condesa de Baños, que dijo, el artículo lo tituló "¿Solo la virreina es consorte?", una interrogativa. Ella, os cito, decía: "A las mujeres siempre se les ha adjudicado el papel de sujeto pasivo subordinadas al esposo, destacándose como gran cualidad y obligatoriedad, sobre todo entre las familias de un alto estatus social, su presencia y a la vez su transparencia". Y vamos a ver esto, ¿no?, la dualidad de son necesarias, pero al mismo tiempo tienen que ocupar un lugar secundario. En este sentido, se pregunta la autora, ¿qué ocurría si la señora
Era casi una igual a su cónyuge, títulos aristocráticos, buena situación económica, talante enérgico e incluso en algunas facetas le superaba, se llega a ejercitar en ciertos casos el denominado poder transversal. Ella era en realidad la que llevaba las riendas, aunque si esta anómala situación trascendía, y ahí vamos a ver algunos casos en los que ella tenía que ocupar un lugar secundario, si trascendía más allá del rol que tenía asignado, podía ser objeto de murmuraciones, denunciada y vituperada, incluso por miembros de la Iglesia y la sociedad en general, y en este caso de la Nueva España. El caso que yo os voy a traer, y ya os he puesto aquí una primera diapositiva, es un caso que yo trabajé para mi tesis doctoral. Yo me doctoré en la Universidad de Sevilla en Historia del Arte, y yo lo que quería era investigar el papel que habían tenido los virreyes de México y los virreyes de América como mecenas y patronos de las artes. Es decir, por qué los nobles españoles que se fueron a Flandes e Italia acaudalaron colecciones de pintura, fomentaron artistas, compraron a Juárez, llevaron a sus palacios de la corte objetos artísticos. ¿Qué pasó con los virreyes americanos? ¿Siguieron las mismas pautas de comportamiento? Pues debieron hacerlo, porque era algo, en cierta medida, innato a esos procesos de desarrollo cultural, propagandístico, es decir, lo vamos a ver, crear un ámbito cortesano, instrumentalización de la cultura en beneficio del poder. Pues ahí me lancé y trabajé para mi tesis doctoral el caso de una familia. Me dio para una familia de la que no se había escrito nada o apenas un artículo y algunas referencias en la fiesta, que fueron los duques de Alburquerque, un título nobiliario español. Y además aproveché que dos miembros de la familia habían sido virreyes, el abuelo y el nieto. Por lo tanto, tuve dos marcos cronológicos históricos para analizar y ver si había habido algunas relaciones entre unos y otros. Uno había gobernado a mediados del siglo XVII y su nieto fue el primer virrey del siglo XVIII de la época de los Borbones. Aquí veis una fotografía del retrato del virrey que hay en México, en la Galería de los Virreyes de México, el primero de los que estudié, como ya os he dicho, que fue el octavo duque de Alburquerque. Él fue uno de esos virreyes que os he contado, que iba acompañado de su mujer, que, como os he citado anteriormente, era una de estas señoras, que dice la autora Isabel Arena, casi igual o más superior que él, porque ella, por derecho propio, ostentaba importantísimos títulos nobiliarios. Ella era marquesa de Cadereyta, condesa de las Torres, ella había sido la hija única del matrimonio conformado por su padre, también virrey de México, marqués de Cadereyta, y pudo heredar el marquesado. Se casa con el virrey, forman un linaje y ambos se embarcan en 1653 para México, acompañados de su única hija, su hija Ana Rosalea, que la veis aquí en este retrato del que luego os hablaré. Entonces, yo en mi tesis doctoral, hace ya 15 años, madre mía, pues empecé a investigar la figura del virrey. Ella me aparecía, como ya he dicho siempre, en un papel secundario. Las fuentes que yo consultaba le prestaba atención, pero era como una inercia, ¿no? A mí en ese momento, la historiografía del momento me llevó hacia esa inercia, que afortunadamente luego he ido cambiando y evolucionando, y le he podido prestar, y a raíz de mi tesis, una vez que ya fue publicada, descubrir y abordar cosas que sobre ella no me había parado, pero ni a pensar ni a reflexionar. Gracias, entre otros, pues, a estudios como los de Judith Farré, otros colegas, que me hicieron abrir un poco más el punto de vista, ¿no? Y de mira. Ella se va en 1653 a México con su marido, están 6 años allí en el poder, vuelven otra vez a la corte, luego son virreyes también de Sicilia, y muere en el año 1696, pues como camarera mayor de la corte, de las reinas consortes de Carlos II, ejerciendo pues un importante rol en la corte, ya que gracias a ella, su nieto, el futuro virrey, se casó con la hija del valido de Carlos II, el duque de Medinaceli, esta virreina, que hablaremos luego, Juana de las Cerdas. Por lo tanto, ella os la he presentado, y luego os hablaré de su nieta, de su nieta política, de la mujer de su nieto, que casualmente se llamaba igual que ella, también Juana de las Cerdas. Lo primero que yo analizo a la hora de estudiar la perspectiva de la virreina, de su papel en la corte, de sus relaciones culturales, del influjo que llegó a tener con ciertos artistas, del reclamo que fue ella también como objeto político y simbólico, es el momento de la entrada triunfal. Muchos colegas han trabajado en las entradas de los virreyes, han publicado libros, le han dedicado algún aspecto a qué pasaba con la virreina. La virreina siempre ocupaba un lugar secundario al virrey, nunca entraban juntos a la ciudad, ella observaba desde el balcón
todos los rituales políticos del virrey, que iba atravesando las diferentes localidades desde la llegada a Veracruz hasta la entrada a la Ciudad de México, pero ella, pues por otro lado, era agasajada por las damas de la corte, era acompañada pues a festines, comida, pero siempre en paralelo a su marido y siempre nunca haciéndole sombra, ¿no? Siempre manteniendo ese segundo plano, y voy a citar a la colega Farré, Judith Farré, que afirma que no debía eclipsar la preeminencia de su marido como mandatario político, ¿no? Es decir, era necesario que estuviera ahí, pero nunca eclipsando su papel. ¿Dónde adquiere protagonismo la virreina y dónde lo vamos a observar? Y es un tema que poco a poco, y también lo estamos viendo, cómo trabajar en el arco. Aquí no sé si vosotros explicaros que cada vez que entraban los virreyes se le erigían unos aparatos efímeros, unos arcos con alusiones políticas, donde la temática era mitológica. Entonces al virrey, en función de sus características o cualidades, se elegía un héroe mitológico y se transponía, ¿no?, ese personaje a las hazañas o lo que se esperaba, los anhelos de dicho virrey. En el caso del duque de Alburquerque, del marido de la virreina, él había sido un héroe militar, había luchado en la guerra de Flandes y sobre todo se le recordaba por sus últimos éxitos en las defensas del sitio de Barcelona y de Tortosa contra la sublevación catalano-francesa en 1649-50. Eso es lo que le catapulta luego al virreinato de la Nueva España. Por lo tanto, los mexicanos deciden erigirle un arco acorde a esta valentía y sobre todo intentando que él de manera simbólica y metafórica ejerciera ese poder y ese valor en la defensa de los intereses de los mexicanos, lo comparan con el héroe Ulises en uno de sus arcos. Eran dos arcos, el arco del ayuntamiento y el arco de la catedral. Pues el ayuntamiento le dedica un arco a Ulises y ella, eso era habitual y ya lo han estudiado algunos colegas, el caso de que la pareja virreinal se simbolizaba o se transponía a la pareja mitológica. Ulises y Penélope, hay otros casos que se han estudiado, por ejemplo, como el caso de los virreyes marqueses de Mancera con Eneas y Lavinia, otros casos que vamos a ver también los de los condes de Paredes, con los arcos escritos por Sor Juana Inés de la Cruz, Sigüenza y Góngora, o el caso que veremos de los marqueses de las Amarillas también en la entrada a Puebla. Aquí ella es Penélope, que aparece reflejada en algunas de las escenas que se pintan alegóricas a esta entrada virreinal. Y luego es muy importante que observéis arriba los escudos de los dos. Es decir, se plantea como una unidad, la pareja virreinal como una unidad de la que esperan favores y beneficios. Esperan eso, ¿no? Y la virreina como copartícipe, se le está dando un papel también en la acción de gobierno de su marido. Bueno, esto es parte de un texto que tengo publicado, si os interesa descargarlo, no tengo tiempo porque ya veo que me voy a pasar, lo podéis leer, donde yo explico y desgloso cada una de las escenas y me centro en el caso, por ejemplo, de Penélope. Ahí veis que aparece en uno de los cuadritos el carro de Penélope, se pinta en uno de los lados y ahí aparecía, y os digo, dice el escritor del libro, que veis ahí, el lógico panegírico, que se celebraban las ilustrísimas prendas de la duquesa de Alburquerque, tan digna consorte de nuestro príncipe como feliz esperanza de la sucesión de su estado. Para ello se recurrió al oráculo que profetizó a Penélope como pareja de Ulises, cuya prudencia y justicia pedían maridaje con la pureza y virtud. Siempre se ensalza esas cualidades, la pureza, la virtud, la bondad, la sumisión también al marido. Y dice que se la reflejó, que se la pintó. La escena representaba un carro triunfal tirado por 4 cisnes, símbolo de la pureza, con Júpiter y Mercurio en la parte trasera, portando el primero un cetro y un águila con el escudo de las Alburquerque, y el segundo el caduceo, y la misma ave con la heráldica de los cadereitas. En la popa del carro iba la duquesa con el rostro cubierto por un telliz transparente, en clara alusión al que usó Penélope en la ausencia de Ulises. A su lado se pintó al duque a caballo, sosteniéndolo de la mano en recuerdo de las conjeturas de su madre sobre los deseos de acompañar a su esposo. Este, por ejemplo, es un caso concreto que os pongo de la escena que protagoniza la virreina. Y también hay que aquí, los rostros de estos personajes son los rostros, o se intenta que simulen a los rostros de los protagonistas originales. Probablemente, o una de las hipótesis que yo planteo es que se armaba y cuando ya llegaban y se conocía, porque en ese momento no sabían cómo eran, igual se mandaba algún grabado, una estampa, se adelantaban con el escudo para configurar toda esta iconografía. Pero probablemente lo último que quedase por rematar en estas pinturas a la hora de colocar el arco fueran los rostros de los protagonistas. Es decir, se pintaba al virrey como Ulises y a la virreina como Penélope. Y el otro arco, ya que estamos como poderosas, el otro arco, que es el que le dedica a la catedral, es a Marte, al dios de la guerra. Y, como no, la pareja de Marte es Belona. Y ella, pues también,
Dice el escritor del impreso, Marte Católico, ajustadísimo símbolo de la excelentísima señora, hija del Neptuno español que tanto imperio tuvo sobre los mares, el excelentísimo señor Marqués de Cadereyta. Ya os he dicho que ella fue hija de un virrey anterior de la Nueva España, por lo tanto se ensalzaba también este carácter pues, de vínculo hereditario, ¿no? Y bueno, en el tablero central que veis ahí, dice triunfo de Marte con Belona. Y dice en el tablero central del segundo cuerpo se trazó un homenaje a la pareja virreinal. Si Marte se casó con Belona para que entre sus muchas victorias no le faltase una compañera con la que, cito, partir aplausos para acreditar lucimiento. El virrey escogió a la marquesa, distinguida, cito, en la grandeza del ánimo, en la bizarría del espíritu, en la perspicacia del entendimiento, en los dotes del alma y en las perfecciones del cuerpo. Incluso reconocería el autor que si en algo era tan grande la pompa del virrey, se debía al traer a su lado a tan esclarecida Belona, de la que nuevamente se esperaba la anhelada descendencia masculina. Y vamos a ver que esto es un caso que le va a marcar mucho a esta pareja el hecho de no tener un descendiente varón que heredara sus estados, sino solo una hija. Entonces la obsesión es que durante su estancia en México puedan tener a ese esperado varón. Y la secuencia quedó dispuesta como Marte coronado de flores de lis y armado sobre un dragón saliendo de la puerta de una cueva, y por el otro lado Belona con morrión y plumaje en un carro tirado por 2 leones. Además se complementaba la figura de Belona en unos jeroglíficos en la parte inferior donde se aludía a algunas cuestiones vinculadas pues con la bonanza, lo que se esperaba de la llegada de la marquesa, las riquezas del reino y una serie de juegos emblemáticos, ¿no? Que son los que ocupaban cada uno de estos jeroglíficos. Como ya he dicho, y todos esperamos con ansia, el artículo, estudio que va a publicar la doctora Judith Farré sobre este arco. Este es el único arco que conocemos pintado, es decir, gracias a la reconstrucción de esta pintura, que como veis ahí es de mediados del siglo XVIII, sabemos cómo eran estos arcos, porque estos arcos eran efímeros, se quitaba y se ponía y se destruía. Y no se ha conservado nada, ni una tabla, y vosotros diréis, de todos los virreyes y todas las virreinas, nada, no conservamos nada ni de México ni del Perú. El único testimonio visual y verídico, porque es de la época y sigue y podemos fiarnos de él gracias a que lo comparamos con el impreso y podemos hacer ese juego, es esta pintura, no es de muy gran formato, es de mediano formato, que muestra el arco que en la Catedral de Puebla se levanta para el paso de los virreyes, la entrada de los virreyes marqueses de las Amarillas. Y estos virreyes de mediados del siglo XVIII nos legaron también mucha documentación, sobre todo un impreso muy valioso, que es el diario del virrey, el diario del viaje que hace el virrey, y además hay otro diario que manda ella, la marquesa, escribir de dicho viaje. Aquí que veis lo que os he contado antes, mirad cómo eran esas tablas con las pinturas, el virrey en la figura del héroe mitológico que se quería retratar, y arriba os he sacado una secuencia de la virreina, de ella, ¿vale? María Luisa de Ahumada, que va acompañando al virrey y que pues están siendo recibidos por las 3 gracias. Yo ya me callo aquí y ya esperemos que el año que viene Judith Farré nos pueda contar muchas más cosas que esperamos de su estudio detallado y minucioso sobre esta pintura del arco de los virreyes marqueses de las Amarillas y de la presencia de la virreina, tanto en la pintura como en el texto. Imágenes que tengamos también de una entrada de virreina, este biombo. Es un biombo que se conserva en Banamex, en una colección de México, y se muestra los juegos de toros y cañas, los festivales que se celebraban en la entrada del virrey. El virrey había una parte que era un ritual político, que era toda esta procesión que recorría un itinerario pasando por un arco del ayuntamiento y otro arco efímero de la catedral, pero luego había agasajos, festines, y lo que veis aquí es el agasajo que se le da a unos virreyes, no sabemos con ciencia cierta quiénes fueron, pero sí debe estar en torno al segundo tercio del siglo XVIII, por algunas cuestiones iconográficas, y veis que se están celebrando en el castillo de Chapultepec. Este castillo o residencia estaba a las afueras de México y era donde se preparaban los virreyes antes de llevar a cabo esta entrada triunfal y solemne por la ciudad. Y ahí veis retratados en el balcón principal de nuevo la pareja virreinal. En igualdad de condiciones, ambos junto a su corte están observando todos los juegos que se están celebrando en el predio de este castillo de Chapultepec, donde se están agasajando a los virreyes. Por lo tanto, en esta primera parte de mi conferencia os he querido replantear de pasada, es decir, muy ligeramente, el papel que cumple la virreina en la entrada, ese papel que por un lado debe ser secundario, invisible pero necesario, y por otro lado la exaltación que se hace de su figura confrontando, ¿no?, ese lugar disimulado con
la parte visible, que es la parte, y luego literaria. Yo me he ahorrado aquí mucho recital y mucha cuestión que había alusiva a su rol, pero presente y necesaria como esa unidad política que configuraba la pareja virreinal. Que era mucho por hacer, es decir, yo he analizado un impreso, Judith Farré ha analizado algunos otros más, pero imaginaros si nos dedicamos a rastrear todos los impresos donde aparecen las virreinas, extrajéramos información, contrastáramos. O sea, hay todo. Yo le digo a mis alumnos siempre, me dicen, es que, ¿de qué hacemos el TFG y el TFM? Yo tengo listas y listas de temas que se podrían hacer, ¿no? Muchos. Bueno, la segunda parte de mi conferencia se llama Lugares privilegiados. Lugares. La virreina debía someterse a un protocolo que estaba dispuesto, muy marcado, un ceremonial, y ocupar, como he dicho, un lugar secundario y discreto, ¿no? Un lugar en el que podría decirse que social y, por lo tanto, simbólicamente, como ha afirmado también Judith Farré, ejerce su posición pública de una especie de ocultamiento visible. Y a través del arte y la arquitectura, ¿cómo consiguen este ocultamiento visible? A través de un recurso que viene de la época medieval y sobre todo hay conexiones con el mundo islámico y el mundo persa, que tiene mucho de ese ocultamiento también, pues a través de dos espacios privilegiados. Uno, el lugar desde el que la virreina asistía a los solemnes actos que pasaban en la Plaza Mayor o que podían transcurrir en algunas calles del entorno palaciego. El llamado Balcón de la Virreina, que ha sido estudiado también. Se conoce gracias a una descripción que hay del Palacio de los Virreyes de México de finales del siglo XIX de Isidro de Sariñana, en el que dice que entre los aposentos de la virreina, fuera de otras muchas piezas, tiene 3 salas principales de estrado, con balcones a la Plaza Mayor, y entre ellos uno de 12 varas de largo y casi 2 de vuelo, ensamblado y dorado con su zaquizamí y su plomada. El zaquizamí es el techo un agua, y plomada es que tiene láminas de plomo, ¿no? Es un tipo de techumbre de la época castellana, y luego conocemos ese balcón gracias a crónicas y fuentes escritas, pero también, si lo unimos a la imagen, tenemos algunas imágenes que nos corroboran la existencia de ese balcón a través de estas vistas que os he traído aquí, de biombos novohispanos de finales del siglo XVII, antes del incendio del palacio. Este palacio se incendia en 1692, y podemos ver cómo está pintado de una forma muy verídica este biombo que luego los historiadores del arte extrajeron, hicieron una recreación virtual y lo diseñaron pues con una serie de cariátides, una base también con una heráldica, y reconstruyeron cómo sería este biombo cubierto de celosías para que ella pudiera ver pero no ser vista, y desde el que ella asistía, y no solo en actos solemnes, sino también se comentan las crónicas que veía a la gente pasar, los cuchicheos, todo lo que es la intrahistoria de esa otra corte, ¿no? Y de esos dimes y diretes pues que también protagonizaban lo cotidiano. Hay algunos historiadores que piensan que no, otros que sí, que pueden o podría tener alguna similitud con los célebres balcones limeños, que son estos balcones que os he puesto aquí, para que os hagáis una idea, os imaginéis cómo podía ser. Y luego hay otro lugar privilegiado, que tuve la fortuna en el Archivo General de India de encontrarme con la que yo considero una de las joyas, ¿no?, que se me apareció, que es un expediente documental sobre otro espacio que estaba mitificado, porque se dijo que cuando estos virreyes, los duques de Albuquerque, tuvieron la suerte de dedicar por primera vez la Catedral de México, pero la dedicaron inacabada. Es decir, el virrey tenía tanto interés por ser él quien consagrara la catedral, aunque no estuviera acabado el edificio, es decir, él puso una tela, lo tapó a la mitad y consagró el altar mayor. Además, aprovechó que no había arzobispo, es decir, para él darse todo el protagonismo como vicepatrono de la Iglesia, como máximo dirigente, y que nadie le hiciera sombra. Pues dice también la crónica de un diario que nos conocemos bastante bien, el diario de Guijo, que es un cronista de la Ciudad de México del que podemos traer mucha documentación, que los virreyes se subieron al estrado, barrieron el estrado en símbolo de humildad, y luego la virreina se fue a un aposento en forma de jaula, ¿no?, dice la crónica, y la virreina ocupó la jaula. Y eso de la jaula quedó ahí parecía como una fiera, ¿no? Había que tenerla, y nadie le prestó atención a la reina, a la jaula, incluso anécdotas de la jaula. ¿Qué sería la jaula? Pues en una de estas investigaciones que yo hago en el Archivo de Indias, 40 años después de que sucediera esto, me encuentro un pleito en el que el arzobispo de México se está quejando de que las virreinas asisten a los oficios desde una tribuna en la que causan mucho jaleo, mucho alboroto, y qué pasa con eso. Y ese expediente pues describe perfectamente cómo es esa tribuna, qué forma tiene, pero no solo eso, sino que me permite corroborar que verdaderamente existió esa tribuna.
se levantó un mueble, está en el artículo también, a los que os interesa os puedo pasar mi academia, os podéis descargar mis trabajos, cómo era el mueble, detallado perfectamente, dónde estaba situado y, por lo tanto, pues en cierta medida pude reconstruir esa historia. Y en los testimonios, porque se hace todo un testimonio hacia atrás sobre la historia de esta jaula, se dice que la jaula fue construida por culpa de la virreina, porque ella dicen que era gran amiga del boato y que por su orgullo y altivez mandó fabricar una jaula para ella y su hija cuando se hicieran las fiestas de dedicación de la primera catedral. Pero más allá de eso, esta jaula, y es lo que yo quería señalar y concluir, es que esta invención fue un intento, y os cito, de trasladar a la Nueva España las mismas pautas de comportamiento peninsulares en lo referente al protocolo eclesiástico seguido por los estamentos privilegiados. Como alter ego de la reina, porque si el virrey es el alter ego del rey, ella es el alter ego de la reina, la marquesa tampoco se manifestaba junto a su esposo, e incluso se mantenía escondida para servir de modelo del recato al resto de doncellas. Desempeñaba así un papel trascendental tanto en la conformación como en la representación pública de los códigos sociales y la reproducción del modelo hispánico. Sin embargo, no se descarta que mediante este artificio existiera también un deseo por hacer patente su rango ante el resto de la sociedad. Es decir, si tú, que eres el virrey, te sientas en el centro del presbiterio, como he puesto aquí, yo me siento a tu lado, pero no en una silla común, sino a mí me mandan a hacer esta estructura, que en cierta medida es símbolo de decoro, ¿no? Pero me va también a mí a dar un protagonismo. Yo a la hora de reconstruir la jaula hice un pequeño juego, porque la escultora, no sé si la conocéis, Cristina Iglesias, tiene una serie de esculturas, y yo escogí una de ellas, que es esta, que además se llama también Juego de Celosías. Entonces un poco me hice esa idea, ¿no? Adaptándolo a lo moderno con esta descripción, pero más allá de eso, esta jaula repetía los mismos esquemas que en la corte se llevaban a cabo. Las reinas tenían también en la corte un espacio, una tribuna cerrada, y sobre todo veis aquí todas estas tribunas que son de reminiscencia islámica, se parecen mucho a las maxuras, que son un espacio donde el califa, el sultán o el dirigente asistía a la oración, cerrado de celosía. Se traslada en la España posconquista a una especie de tribunas y palcos que en las iglesias los nobles tienen y desde allí asisten a las misas y los oficios. Entonces, en los pueblos y en ciudades, todavía hasta desde el puerto de Santa María de Cádiz, se conservan estas tribunas con celosía. Por lo tanto, las virreyes y la virreina no está haciendo otra cosa más que imponer esta tradición, esta costumbre, que está presente, ¿no? Y ella quiere trasladar, pues también en cierta medida, pues para, como ya he dicho, pues hacer patente su autoridad y su rango. La tercera parte de la charla es sobre el devocionario particular, de qué manera también las virreinas introdujeron cultos vinculados con la corte y vínculos femeninos, vínculos asociados sobre todo a devociones marianas. Uno de los casos, que también estudia del virrey duque de Alburquerque y de la virreina, es que introdujeron el culto a la Virgen de la Soledad de los Mínimos de Madrid, que luego, venerada en la calle de la Paloma, se conoce como Virgen de la Paloma. Pues como dedicaron la catedral, un altar dedicado a la Virgen de los Mínimos, que era una virgen de la corte, una virgen cortesana. Además, ese es el primer cuadro. Luego se van a hacer muchas copias de este cuadro y va a tener una gran devoción por parte de los funcionarios peninsulares que van a México y quieren, pues, tener presente a este icono, que es un icono político, ¿no? Más allá de ser una devoción particular, es un icono político asociado a la corte, sobre todo durante la época de los Austrias. Un caso muy significativo también va a ser el de la Virgen de Guadalupe. En la entrada, los virreyes tenían que pasar por la Basílica de Guadalupe, la villa, rezarle a la Virgen, hacer una serie de cultos, había unas fiestas, los recibía el ayuntamiento, y hay un libro que recoge, ahí os he puesto un biombo también, la parte de la zona del Tepeyac, con la calzada, luego una imagen muy curiosa que es la antigua basílica, con la vitrina donde se guardaba el cuadro, porque el cuadro iba cerrado en una vitrina de cristal, y el icono de la Virgen de Guadalupe de México. Hay un libro que cuenta, muy extenso, se llama Escudo de Armas, de Cayetano Quintero, que se escribe a propósito de la defensa de la Virgen de Guadalupe en 1737 contra una epidemia de peste, y ahí se hace una crónica de todos los virreyes, virreinas, que le han hecho dávidas, que han protegido a la imagen, y se cita a los duques de Alburquerque, y dice que prometieron una vidriera nueva, dice, a la que acaso no les permitieron cumplir luego los embarazos con que se hallaron en la corte, es decir, ellos se van y dicen, os vamos a mandar la vidriera nueva, pero dice que no lo cumplieron, siendo esto la causa de su olvido, y no como he ido algunos melancólicos sin sabores que les envió Nuestra Señora, por no haber cumplido la manda que hicieron a su imagen. Pero si como para mí y cualquiera desapasionado, es más que cierto, fue olvido natural faltar
a ella ni la señora les castigaría la que no es culpa. Ni aun hoy, a ley de príncipes, me persuado, la dejen de cumplir sus excelentísimos sucesores. Es decir, las comidillas decían que no lo habían hecho porque la Guadalupe no había hecho lo que había pedido y que le habían pedido ellos, tener una descendencia de hijo varón. Entonces decían las malas lenguas que como no solo no le dio un varón, sino que la virreina tuvo un aborto durante su estancia en México. Y dice la crónica de Guijo que hubo un mal parto de la virreina el martes 3 de noviembre de 1644. Por lo tanto, ese objeto prometido queda sin llegar y si lo vinculamos de nuevo al texto, nos encaja perfectamente en esta especie de crónica y curiosidad que justificaría el que no lo mandase, mientras que había quienes decían que no, que había sido un olvido y que jamás la Virgen castigaría a los duques. Pero es que este parto, este mal parto, y sobre todo debió tener mucha resonancia esos anhelos, porque Agustín de Salazar, a quien Judith Farrell le dedicó su tesis doctoral, pues publicó unas coplas. Agustín de Salazar fue el poeta de la corte de los virreyes de Alburquerque, que luego vinieron con ellos a la península, y a la virreina les dedicó una copla de pie quebrado en la que pues se lamentaba de pues que no había podido tener un descendiente varón y había tenido un parto. Aquí os he extraído la copla que aparece en el compendio Cítara de Apolo. Bueno, y ya para acabar este capítulo de las devociones particulares y pasar a la última parte y no pasarme de tiempo, como anécdota también de devociones de culto, fijaros, hay una virreina que es la condesa de Baños, a la que le dedicó su estudio Isabel Arenas, donde podemos ver dos tipos de cultos femeninos y devocionales. Por un lado, un culto que llevan desde Madrid, que es Nuestra Señora de Constantinopla, a la que también la virreina le dedica un altar, y por otro, un culto autóctono, que es Santa María de la Redonda, a la que llevan en procesión al Palacio Virreinal cuando la virreina se está recuperando también de un aborto, ¿no? El tema de los abortos a mí me interesa porque está muy presente en las crónicas, ¿no? Los malpartos. Entonces le llevan a esa virgen de allí que sana a la virreina, le hacen un altar con procesiones. Es muy interesante porque Isabel Arenas en este texto nos habla mucho de la participación de la virreina en las procesiones, en los eventos pues, litúrgicos, en las visitas a los conventos, como veremos luego. Y por último también pues, en la cuestión de la devoción a San Francisco Javier, que en otro texto encontré que la duquesa de Alburquerque introduce. En cuanto al protagonismo festivo, yo he trabajado también algunos textos muy interesantes, sobre todo trabajé una crónica que también trabajó Judith Farrell, que es las fiestas que hacen por el nacimiento del príncipe heredero Felipe el Próspero, el hijo primogénito de Felipe IV. Hay una grandísima fiesta, hay una crónica, ¿no?, que se manda impresa y en la que se describe pues, todo lo que se va haciendo, con todo detalle. Y la virreina ocupa un papel protagónico. Pero tanto es así que dice el texto que ella acudió con profundo fervor a la celebración del Te Deum desde la tribuna catedralicia, luciendo gran número de esmeraldas, perlas y rubíes. Según consta, estos adornos no suplantaban los naturales aires de discreción, afabilidad y hermosura de tan pródiga la dotó la naturaleza, siendo fiel retrato de su hija. Y luego llama la atención también la presencia de la virreina, tanto en las noches de mascarada desde el balcón, otro día que ella baja y se sube a la carroza con su marido, protagonizando el paseo triunfal por la ciudad, y siempre para persuadir la atención al público y causar un impacto visual efectista, elige numerosas vestimentas y joyas que además lleva a conjunto con su hija. Entonces el texto es muy interesante porque continuamente está destacando, dice por ejemplo, fue ingenioso el gusto de todo el artificio con que procuró mi señora la duquesa hubiese variedad aún en el mismo modo de los vestidos, atavíos, joyas, cadenas, diamantes, piedras, variando su excelencia las galas y aderezos que llevaba un día con las que mi señora Ana pulía al día siguiente, arte que a todos admiró. Y con razón, pues nunca mejor se vio tan discorde hermandad de galas, aliños y trajes. Pero es que sí, esta virreina protagonizó esa fiesta, su nieta política, la que yo he contado, mujer, esposa de su nieto, el virrey duque de Alburquerque X, protagonizó otra fiesta. Otra fiesta para la que mandaron este cuadro, que es el traslado de la Virgen de Guadalupe a su nuevo santuario en el año 1709. Y vista, que hoy en día está todavía en propiedad de los duques de Alburquerque en Madrid, que se hacen retratar de nuevo la pareja virreinal, paseando en el desfile junto a la única hija, las casualidades que ellos también tuvieron una única hija, y aquí veis el retrato de él, que está también en la Galería de los Virreyes, por lo que hemos podido identificar a la pareja triunfal. La virreina Juana de la Cerda, es decir, nieta política de la que os estaba hablando, participó de esta fiesta, pagó el sermón de un día, como os he puesto en esta portada.
De ella también conocemos por pinturas y cuadros pues su presencia en algunos paseos festivos, como este cuadro que también ha estudiado Judith Farré sobre la visita por el Canal de la Viga y Iztacalco, el rebozo que también publicó Farré, que se encuentra en Monterrey, es decir, un chal que le regalaron cuando fue agasajada en una de las haciendas, la hacienda de San Agustín de las Cuevas. Es muy interesante porque esta pareja virreinal, hubo un funcionario que se encargó de favorecerlo, ¿no? Francisco de Mina y Picasso, y los organizó grandes fastos en la corte. Y luego las visitas a los conventos, esto ha sido también trabajado, y en la participación, por ejemplo, yo he recopilado algunos sermones con la asistencia de la virreina a las profesiones de fe de algunas monjas, y sobre todo muy interesante la entradilla donde está su heráldica y se habla de ella, ¿no? Se aprovecha, y luego un sermón que estoy pendiente también de localizar sobre pues la visita, dice, sermón panegírico a coldes cultos con que las religiosas músicas del convento de la Valvanera clausuraron la octava consagrada a la Natividad con la asistencia de la virreina. La virreina también tuvo mucho protagonismo, esta segunda virreina de Alburquerque, en el 18, con motivo de los fastos por la preñez regia. En 1707, el rey Felipe V espera a su primer hijo varón y se hacen grandísimos fastos en la corte, donde la virreina, como en una especie de transfiguración, asume el rol de la reina. No lo he dicho anteriormente, en la fiesta de Felipe Próspero, a la virreina le daban las felicitaciones como si ella hubiese sido la madre que había dado a luz a ese heredero en el Palacio de los Virreyes. Pues aquí igual, le dan los parabienes a la virreina como si ella fuera la que estuviese embarazada. Ahí hay todas unas cuestiones simbólicas de transfiguraciones que son muy interesantes. Y ya para acabar, porque veo que me estoy pasando unos minutos, los recuerdos del tornaviaje, los regalos que se traían. Y esto es un artículo que es el que os he dicho que podéis leer, el hallazgo de estas otras joyas, ¿no?, que nos encortamos los investigadores. Aparece este cobre en una exposición como cuadro anónimo, San Francisco con donantes, y enseguida, yo que he trabajado a los Alburquerque, me doy cuenta, y no sé si vosotros habéis agudizado la vista por el retrato que os puse anteriormente, que uno de los personajes que está ahí es el duque de Alburquerque. Por lo tanto, si ese es el duque de Alburquerque, que veis que es fidedigna su imagen con el retrato, evidentemente la que está a su lado es la virreina. Por lo tanto, podemos decir que yo hasta hace poco creía que era el único retrato, pero puedo decir que es el único retrato localizado, porque hay uno desaparecido de una virreina novohispana, pero no solo de una virreina, sino de la familia completa, porque está con su hija de la mano. ¿Qué simbolizaba? Bueno, aquí os he puesto los retratos que se conocen, uno que se pensaba que era una virreina, pero al final no se piensa que no lo es, el que está desaparecido, de la virreina María Luisa de Ahumada, este que se le dedica una exposición que si queréis, os interesa, os podéis descargar el catálogo, que se llama La hija del virrey, en el Museo de América, sobre la hija de un virrey, y este otro que recientemente con Judith Farré estuvimos viendo en el Mercado del Arte, que podría ser un retrato de una virreina, pero como no tiene rótulo y no sabemos nada, tendremos que seguir investigándolo. Es ella, evidentemente, doña Juana Díez de Armendari, la marquesa de Cadereyta, vestida a la moda de la época, y es un icono político, porque aparece San Francisco, él está recibiendo la Inmaculada y ella y dándole al cordón. El cordón y San Francisco, ¿por qué? Los duques de Alburquerque, que eran los patronos de los franciscanos de Cuéllar, era el convento de ellos. La familia de los Cadereytas tenían como reliquia un cordón de San Francisco, por lo tanto aquí le está dando el cordón. Y los Alburquerque consiguieron que se jurara la Inmaculada Concepción en México en 1654. De ahí viene la Inmaculada. Por lo tanto, en definitivo, es una especie como de icono político, de propaganda devocional, de alegoría, que es una lámina chiquitita de cobre que ellos se traen como recuerdo de este acto político. Un acto político y un recuerdo que tiene mucho que ver con un biombo que la virreina tenía en su casa de Madrid y que se había traído su padre, como alegoría también del gobierno. Es decir, hay conexiones, tenemos que entablar conexiones entre todos estos procesos y dinámicas de familias que estuvieron en América, que vinieron, que fueron y que sabían perfectamente cómo eran todos estos roles, ¿no? Tenemos aquí el biombo con el escudo de los Cadereytas, el padre de la virreina saliendo del palacio, 10 años antes de que ella fuera como virreina, y luego otros personajes, aquí veis al virrey saliente y al entrante, que conforman pues este biombo que ha sido estudiado por otros colegas. San Francisco, como aparece en la imagen, y yo también conseguí identificar al pintor. El pintor es José Juárez, un pintor muy importante de mediados del siglo XVII, que está trabajando para la corte y que está trabajando también en otros cuadros de temática inmaculada y sobre todo que está trabajando para la virreina, porque mi hipótesis es que es un cuadro que ella manda. Yo también pienso que ella le manda otros cuadros que manda aquí a la península, como este de José Juárez, de San Juan, es decir, es su santo de devoción que manda a la parroquia de Cuéllar, que era la parroquia de la familia.
Ella también manda un San Juan Bautista a Ágreda, al convento de... Es decir, siempre presente estos regalos, estos recuerdos que manda, esto es un San Juan Bautista. Y este pintor Juárez pinta para una criada de ella un gran lienzo de la Guadalupe que está mandando al convento también de Ágreda. Es decir, un pintor de la corte trabajando para ellas, para la virreina y su criada, y participando de este patrocinio. Y luego algunos regalos más que mandan a los reyes, a Felipe IV y a su mujer, Mariana de Austria, y la infanta María Teresa, le mandan un baulito de oro y un rosario, pero son regalos que ellos mismos también están recibiendo. Es decir, a la virreina le mandan desde Filipinas cajitas de joyas con piedra. Es decir, ese mismo ritual del regalo diplomático va de una escala a otra y se está repitiendo esas mismas pautas, ¿no? Y aquí veis este dato documental que os he traído de ese cofrecillo de plata de filigrana que se le manda a la virreina desde Filipinas, y a su vez la virreina manda otros objetos similares de mayor valor, en este caso de oro, a la corte, objetos que luego, fijaros, son llevados en dote por la infanta María Teresa de Austria a su casamiento en Viena con el emperador. Es decir, el valor tremendo. De hecho, es que los virreyes fueron los que acompañaron a la infanta María Teresa. Y por último, ya la última, y acabo, antes de que me matéis a algunas, es los últimos regalos que también manda la nieta política de la virreina, la otra virreina, en este caso una guadalupana a Sevilla. La guadalupana siempre estuvo presente en el tornaviaje, y cofres, es decir, el cofre, la caja de valor de carey, de plata. De hecho, yo me encontré otro documento en el Archivo de India con listados de miles de cajas, que era el regalo que se mandaba a la corte. Cajas y cacao. Eran más valioso el cacao que las cajas. Y bueno, con esto ya acabo. Perdonad los minutos que me he pasado. Y bueno, ya quedo abierto a las preguntas y al debate posterior. Gracias. Si os parece, vamos a dejar el debate para el final de las 3 intervenciones. Bueno, y dependiendo del tiempo que tengamos, también tenemos un huequecito después a las 8 para hacer un debate global. Bueno, pues vamos entonces a seguir avanzando en el tiempo. Vamos a hacer cambio de mesas, muy teatral. Cambio en el tiempo, vamos a ir saltando hacia el siglo XIX, ahora, de la mano de Alejandro Jacobo. Vamos a pasar a Alejandro aquí. Es un gusto tener al profesor Jacobo con nosotros de nuevo, porque su alma mater es la Universidad de Alicante, aunque ahora esté como profesor en la Universidad Católica de Murcia. Así que, Alejandro, ya sabes que para nosotros no te has ido. Y, como os decía, vamos a pegar ese salto hacia un momento en el que la escritura femenina adquiere una especial importancia, como es el siglo XIX, y en concreto en este contexto mexicano en el que nos estamos moviendo en toda la mesa de hoy. El título del trabajo de Alejandro Jacobo es Construyendo la identidad nacional. Las poetisas mexicanas del XIX abordan el tema de la conquista. Así que podéis suponer que de alguna manera también el tema que eligió Alejandro, pues lo habíamos hablado. Sí. Agradecer en primer lugar las palabras de Beatriz y, por supuesto, esas palabras que a mí me llenan de alegría, porque, como bien ha dicho, pues volver a casa siempre es grato, y llevaba como 3 años sin pronunciar una conferencia en la casa, en mi casa, en la Universidad de Alicante, y lo comentaba estos días con ella y ayer creo que con Carmen también, que qué alegría volver a ver a los amigos, a los maestros de los que tanto aprendí cuando era, y sigo aprendiendo, por supuesto, de los que tanto aprendí cuando era estudiante de doctorado, y de los que sigo aprendiendo. Bien, gracias Beatriz y Judith Ferrer por la invitación a este interesante seminario, y también gracias Beatriz y Carmen por confiar en mí a la hora de designarme, por así decirlo, la parte de la poesía del siglo XIX, de las escritoras, de las poetisas del siglo XIX. Bien, como ha dicho, no me quiero alargar más porque quiero ceñirme al tiempo también que tenemos. Como ha dicho la profesora Beatriz, aquí tienen ustedes el título de la conferencia, y me he permitido añadir un sintagma, como ven ustedes: construyendo la identidad nacional, las poetisas mexicanas del siglo XIX abordan el tema de la conquista
y esto es lo que he añadido, y su independencia, ¿vale? Voy a analizar una serie de poemas, previo a una introducción que voy a hacerles. Voy a analizar 6 poemas que hablan efectivamente de la conquista y la independencia de México. Y bueno, voy a poner en contexto, tampoco voy a empezar ya la conferencia. Y nada. Comienzo, como digo, con una pequeña introducción. Bien, como todos ustedes saben, el siglo XIX supuso para México un largo periodo que fue desde su independencia de España, con la consecuente fundación en un Estado nacional, hasta su consolidación como república. Dicho periodo, que podemos fechar aproximadamente desde 1808 a 1876, es para la historia de México un periodo de transición en el que el liberalismo y el nacionalismo empezaron a imponerse en el escenario internacional hasta la conformación de los nuevos Estados-nación. Para el caso que nos ocupa, la independencia de México del por aquel entonces Imperio Español no significó la liberación de los oprimidos ni tuvo repercusión en la situación social, económica, política y cultural, quizá por las permanentes crisis políticas y también por el caudillismo militar del periodo señalado. No obstante, la conformación de México como un Estado-nación sí que propició un clima de revalorización en el papel de la educación femenina, lo que posibilitó que las mujeres tuvieran una singular presencia en la literatura. Hasta entonces la escritura estaba reducida al ámbito privado. Y que también, por ejemplo, se formasen clubes literarios en los que se debatían los problemas de la época y surgieran revistas dirigidas y escritas por mujeres. En este sentido, las mujeres mexicanas conquistaron, más o menos a finales del siglo XIX, su derecho de ser escritoras, cuando finalmente accedieron, señala Sara Beatriz Guardia, al mundo de las letras, conscientes de su situación subalterna y de su ausencia en los sistemas de poder. Atenidos a lo anterior, y sin dejar de lado la cuestión historiográfica, según Arango Keith, las escritoras decimonónicas hubieron de confrontar dos realidades, a saber, por un lado, la gestación de la modernidad de sus repúblicas recientemente independizadas y, por otro, la reconstrucción de sus naciones después de los levantamientos internos y las guerras que enfrentaron. En este contexto, las escritoras lucharon por la igualdad de derechos, la mejora de la educación, la descentralización de sus naciones y, lo que es más importante para nosotros en esta conferencia, en nuestra ponencia, la revalorización de la cultura y el pasado prehispánico de sus naciones, así como la argumentación y defensa de la independencia en sus discursos. Esto lo vamos a ver seguidamente cuando comentemos los poemas. De esta manera, insisto, las escritoras se presentaron a la sociedad como sujetos visibles y asumieron el liderazgo público en numerosos eventos nacionales e internacionales, los cuales supusieron verdaderas campañas de concienciación sobre la necesidad de reivindicar el importantísimo papel de la mujer en América Latina. Uno de esos importantes y decisivos eventos fue el que supuso la Exposición Colombina Universal de 1893, del que les voy a hablar muy brevemente, porque necesito ponerles en contexto sobre este importante evento, dada la importancia que tiene para nosotros. Para estudiar, primero, la condición de la mujer en el siglo XIX en general y a las poetas mexicanas en particular. Me he dejado agua. ¿Me podéis pasar? Hay una película de los hermanos Marx en la que Harpo se pone a beber agua como un loco y dice Groucho, mientras haya agua, todo irá bien, después ya veremos. Bien, pues paso, como ven ustedes en el índice, a ese primer punto. Los hechos de esta exposición colombina universal fueron los siguientes. En 1890, para conmemorar el 4º centenario del descubrimiento de América, el Senado de los Estados Unidos decidió organizar la Exposición Colombina Universal, que se llevó a cabo en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Una exposición que tuvo lugar entre principios de mayo y finales de octubre de 1893, fíjense, 3 años más tarde. Aunque la pretensión de la exposición fue principalmente que cada uno de los países asistentes mostraran, y cito literalmente,
sus recursos, su industria y su progreso en la civilización, además de su potencial económico y artístico, les decía anteriormente que dicho evento tiene mucho interés para nosotros por el énfasis que en él se le dio a la presencia femenina. Tanto fue así que dicho interés propulsó a que el día 9 de agosto de 1892 se crease la Junta de Señoras de México, cuya primera dama del país y mujer del presidente Porfirio Díaz, doña Carmen Romero Rubio de Díaz, fue su presidenta. Para la exposición colombina, la Junta de Señoras de México estuvo integrada por 5 comisiones, según Guzmán Muñoz, cuyas responsables debían encargarse de reunir y seleccionar para la ocasión una muestra representativa que revelara al mundo las habilidades de la mujer mexicana, que la mujer mexicana poseía en las diversas artes y manualidades. Fin de cita. Las 5 comisiones fueron pintura, literatura, bordados y labores de aguja, música y cerámica. El espacio destinado para este evento de la exposición colombina fue el Women's Building, el Palacio de la Mujer, como digo, en la ciudad de Chicago, en el que había varias secciones donde se exhibirían esos objetos que representaban al arte y el talento de la mujer mexicana. Tal y como señalé, una de esas secciones estaba dedicada a literatura, por tanto, lo que se hizo fue que se presentasen algunos libros de composiciones poéticas. La prensa de la época, que desde el primer momento destacó la importancia del evento en la ciudad de Illinois, informó que de entre los objetos realizados por las mujeres de México se encontraba, y cito lo que decía la noticia del Correo de Chicago, una curiosa colección de poesías escritas por damas mexicanas, no solamente de los actuales tiempos, sino de unos 100 años a esta parte. Esa colección a la que se refiere el periódico es la antología titulada Poetisas mexicanas, siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, compilada ese mismo año, en 1893, por el abogado y crítico jalisciense José María Vigil, y que, como han podido inferir del título, no abarca los últimos 100 años, como decía la noticia del periódico de Chicago, sino que, como el título lo indica, abarca composiciones de autoras nacidas para entonces 4 siglos atrás. Asimismo, se exhibieron en la sección de literatura, junto a unos pocos libros de poesía sueltos, 2 antologías poéticas cuyos títulos fueron La Lira Poblana, fundamental también, y colección de varias poesías poéticas de señoras zacatecanas. No obstante, a nosotros nos interesa sobre todo la publicación de la antología de poetisas mexicanas, por el sencillo hecho de que incluye a poetisas nacidas en todo México, en todas las regiones de México, y no únicamente en Zacatecas o en Puebla de Los Ángeles. Sobre la compilación, muy brevemente señalaré que consta de 362 páginas. Ustedes la tienen disponible en el Cervantes Virtual y también en la selección de textos del siglo XIX del proyecto de investigación. En la sección de poesía, por supuesto. Bien. Digo que en el prólogo, José María Vigil, nos advierte de que esta colección contribuirá a dar al mundo, y cito textualmente, un alto y merecido concepto de la cultura literaria alcanzada por la mujer mexicana, en la página 7. La antología, por tanto, incluye poemas de 14 autoras de la época virreinal y de 81 del México independiente. Por tanto, tenemos un total de 95 poetisas. Bien, la antología, cuya selección no debió ser nada fácil para José María Vigil, según podemos colegir del prólogo, presenta una cierta unidad temática. Si ustedes observan y leen el prólogo y leen la antología, si echamos un vistazo a los poemas que reúne, no vamos a tardar en advertir los que están dedicados al tema del amor. Parece tópico, pero estamos en el tema del amor. Los dedicados a los hijos son poemas escritos todos por mujeres. No aparece el único que firma, el único sujeto masculino que firma la antología es Vigil, porque hace el prólogo. Los dedicados a los hijos, los dedicados al hogar, también encontramos numerosas elegías, las cuales, en palabras del propio autor, son los que mejor traducen los delicados sentimientos del bello sexo.
Hay, por otro lado, poemas atinentes a la historia, a los héroes, a los paisajes y las costumbres nacionales, y son poemas en su mayoría escritos por poetisas decimonónicas, es decir, poetas ya nacidas en pleno siglo XIX, o que escribieron en su obra en el siglo XIX. De entre estos poemas, los que más nos interesan, o los que más me han interesado a mí para esta conferencia, para este trabajo, son los que se refieren a la historia de México, principalmente los que hacen alusión, como señala el título de mi conferencia, a la conquista y a la independencia del país. Así, con excepción de una composición, de los 6 poemas que voy a comentar, todas las composiciones sobre las que les voy a hablar presentan, desde el punto de vista intrahistórico, una visión que podríamos decir negro-legendaria, y conozco bien la polémica que conlleva este sintagma, este marbete, pero es así, no lo puedo decir de otra manera, es decir, una visión negro-legendaria del Imperio Español y aún también de algunos países de Europa. Al análisis de los poemas voy a dedicarlos por los próximos minutos, lo que me resta de conferencia. Por tanto, paso ya al apartado número 3, al punto 3. Debemos tener presente que cuando las composiciones que voy a comentarles fueron escritas, México ya se había independizado de España. Y esa emancipación supuso para los mexicanos una serie de reformas que dotaron al país de grandes esperanzas. Tras conseguir la anhelada independencia, los mexicanos debieron empezar a partir de nuevas bases, una de las cuales se regía por la recuperación de la tradición prehispánica, para lo cual echaron mano, asimismo, de los sucesos de la conquista, de la época virreinal y de los recuerdos que provocaron los sucesos de las guerrillas de la independencia. He ahí la tarea noble que les impuso el amor a la patria, Andrés Bello Dixit, a los intelectuales y escritores decimonónicos. De este modo, uno de los tantos medios para llevar a cabo esta empresa fue la poesía histórica, no exenta de tintes moralizantes, a través de la cual los escritores y escritoras posteriores a la independencia trataron de establecer unas normas y de recrear una serie de tradiciones que les ayudasen a construir una identidad tras la emancipación de los españoles. En relación con ello, las poetisas mexicanas no fueron una excepción, y las composiciones de raigambre histórica que se incluyeron en la antología de poetisas mexicanas reflejan fielmente sus ideas del periodo virreinal y la consecución de la independencia. Voy a partir, me meto ya de lleno en los poemas, en el análisis de los poemas, voy a partir de una idea que va a ser fundamental para la comprensión de estos, y es la siguiente. En los poemas vamos a asistir a una especie de introspectiva del yo como centro de la conciencia de la identidad nacional, a partir de la exploración de los hechos históricos que fueron los que fueron. Donde España, los españoles y sus acciones, tras el descubrimiento de América, son vistos por las poetisas simbólicamente como el no-yo o conciencia de alteridad. Esta dialéctica entre lo propio, la conciencia de identidad nacional y la conciencia de alteridad, esta dialéctica es fundamental para entender la visión de poder que ahora tenía México frente a España, aunque ese poder fuese en ocasiones más idealista que realista. Hay, por tanto, una lucha entre el amor hacia lo propio mexicano y el odio patente hacia lo propiamente peninsular y, por extensión, lo europeo. Algo totalmente comprensible en el contexto en el que nos situamos y del que les estoy hablando. Pues lo verán enseguida. A partir de esa idea que acabo de enunciarles, podríamos decir que se ama todo lo que se identifica con la estructura afectiva de la identidad mexicana como sentimiento de afirmación, con centro en la voz lírica, mientras que se odia, siempre entre comillas, lo ajeno y irreconciliable, en este caso España y Europa, separada de ese eje constitutivo de la identidad. ¿Alguien está hablando? Vale. Vamos a ver entonces, ahora sí que sí, los 6 poemas de los que son objeto de estudio de esta conferencia, para que vean claramente esta idea que les acabo de señalar. El primero, lo tienen aquí ustedes en el índice, es el titulado A mi patria, de Primitiva Quirós de Chavarrieta. Bien, este poema
de la poeta michoacana, Primitiva Quirós, es uno de los más significativos de la antología y también de la selección que yo he hecho para la conferencia, debido a su marcado carácter negrolegendario, pues hallamos sentimientos personales de rabia hacia el pasado de la conquista, actitud muy propia de los poemas románticos de naturaleza patriótica. En él, tras pedir a la inspiración que le ayude a componerlo, Quirós se refiere en términos peyorativos a la conquista y alaba y enaltece la situación posindependentista mexicana con exaltación de la naturaleza incluida. Y podemos leer: «Salve, ya no eres infeliz esclava, orgullo de los reyes de Castilla, ni tu cabeza lánguida y doliente a sus leones tímida se humilla. Vuelves a ser la hermosa soberana de tus grandes desiertos y tus ríos y tus fértiles valles, donde ufana, para extender alfombra de colores, con su mano fundó la dulce flora, bellas comarcas de variadas flores». Y a continuación relata la poetisa, que con la emancipación se ha llegado al fin de la esclavitud, siempre con la idea de libertad presente para el futuro de la nación. Cesó la esclavitud, cesó el combate, aquellos invencibles campeones de fuerte brazo y alma denodada, que por tu hermosa libertad lidiaron, te hicieron libre y su misión sagrada gloriosa terminó. Podría seguir, pero quiero, porque tengo muchos ejemplos para comentar. Hay, por otro lado, en los siguientes versos, una exaltación de los soldados, en los siguientes versos que conforman el poema, una exaltación de los soldados que lucharon por esa libertad, y esto también es una actitud de enaltecimiento sobre las acciones heroicas de los mexicanos, que también es muy propia de los poemas patrióticos, de los poemas históricos patrióticos. No obstante, y esto es interesante, el extenso poema que estoy comentando da un giro inesperado y pasa de atacar a España como país opresor a lanzar sus dardos hacia la América del Norte, la ambiciosa hermana, dice el texto, la ambiciosa hermana de México, que con fiero poderío envuelve la cándida belleza mexicana para, al igual que los españoles, robarte el oro. Dicen 3 versos: «El oro, ay, origen de los males que cuentas de tu historia en los anales». Como digo, los siguientes versos continúan con el ataque directo contra Estados Unidos, cuyo significado solo podremos comprender si conocemos la situación por la que fueron escritos. Y aquí es donde me meto ya a comentar cuestiones históricas, porque si no, no podríamos entenderlos. Fíjense, entre 1846 y 1848 tuvo lugar una contienda entre México y Estados Unidos como consecuencia de que Texas consiguiese su independencia y se anexase con el país vecino a finales de 1845. Así, después de que tuviesen lugar una serie de disputas en la frontera mexicano-estadounidense, la guerra comenzó en primavera de 1846 y tuvo consecuencias desastrosas para México, ya que los estadounidenses conquistaron Nuevo México y California, para más adelante, en septiembre de 1847, apoderarse de la Ciudad de México. El denominado Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin al conflicto en 1848, que se resolvería a favor de Estados Unidos, ya que México se vio obligado a vender su territorio del norte, es decir, incluyendo California y Nuevo México. Por ello, la autora del poema, Primitiva Quirós, advierte a la madre patria sobre las intenciones de los Estados Unidos, de la América del Norte, como dice el poema, y le dice: «No creas sus promesas, no. Funesta es para ti su abominable alianza, y mientras fiada en su lealtad, reposes en el sueño feliz de la esperanza. Ella, traidora, asaltará tu trono, reinará en tu lugar, y tú, su esclava, sin cetro, sin corona y sin hogares, verás flotar en tus ciudades bellas, triunfante, el pabellón de las estrellas». He aquí el ataque de Quirós a la América del Norte y la advertencia a su patria de que no se fíe del país vecino, como ya sabemos, trató de un modo u otro conquistar México. Y salió victorioso, además. Tal vez por ello los versos finales del poema sean un lamento hacia el pasado virreinal y el presente de opresión de la patria por parte de la autora, que pide, pase lo que pase, ser enterrada en el suelo mexicano. Bien, el siguiente poema, titulado El 16 de septiembre, de Refugio Barragán de Toscano, una de las poetisas más interesantes de la selección, es una excelente loa a la independencia de México del Imperio Español.
que como saben tuvo lugar el 27 de septiembre de 1821, aunque España no reconociese la independencia de México hasta 1836, año en que muere Fernando VII. Pero bueno, está fijada la fecha como el 27 de septiembre de 1821. Por tanto, este texto, escrito por Refugio Barragán de Toscano, hace referencia, como bien dice el título, al 16 de septiembre de 1810, que es el día en que está fijado por los anales de la historia como el día en que comenzó la independencia de México, el día en el que el cura Miguel Hidalgo y Costilla se levantó en armas para luchar junto con los denominados insurgentes contra el denominado mal gobierno de la nación. El poema, por tanto, se refiere a la memoria de este grande día y nos presenta a México como una alegoría de la patria, como una niña, joya preciada por quien Colón atravesó los mares. Y nos dice: tú, la niña bellísima y mimada, cubierta de azahares, sobre el oro y la plata reclinada. Tú, que con tu belleza trajiste a tus costas 1000 bajeles, anhelando marchar de tu cabeza los mágicos laureles y el espléndido sol de tu grandeza. Seguidamente, la voz lírica contrapone el país, en tanto que nación idealizada y llena de virtudes, en exultante visión posindependentista y llena de la felicidad que da la victoria frente a Europa. Por eso decíamos, porque está hablando del día donde comienza la independencia, pero como estos poemas presentan, insisto, esa especie de visión negro legendaria, pues tiene que contraponer su gran nación, su actual gran nación, contra lo viejo, contra Europa, descrita aquí como denostada, como una Europa soberbia y ambiciosa, ahora espejo deforme donde se miraban antaño los mexicanos. Aquí, por tanto, el ataque ad hominem contra España tampoco se hace de esperar. Dice, no lo he puesto aquí, pero dicen en los versos: 3 siglos te agobiaron las despóticas leyes de España. Con el nombre de esclava te humillaron y con artera maña tus sagrados derechos pisotearon. Los versos siguientes suponen una sentida alabanza a Miguel Hidalgo, de quien ya les he hablado. Es considerado el padre de la patria por los mexicanos. Fue quien se levantó en armas aquel 16 de septiembre. Y dicen los versos en esta alabanza a Miguel Hidalgo: mas un día resuena por el nuevo continente un grito que estremece de alegría, y a cuyo eco la hispana tiranía sobre su trono vacilar se siente. ¿Quién esa voz se levanta? ¿Quién es el hombre denodado y fuerte a quien ni el hierro ni el poder espanta? ¿Que no teme al verdugo ni a la muerte al proclamar tu independencia santa? Es Hidalgo y Costilla, el héroe sin rival por excelencia, que con los pocos hombres que acaudilla, gritando libertad e independencia, el despotismo del virrey humilla. Bueno, ya no continúo porque está clara esa alabanza a Miguel Hidalgo. La coda del poema proyecta el entusiasmo hacia la patria mexicana, que ya ha conseguido la ansiada libertad, baluarte del romanticismo, recuerden, proyectándose como una nación grande y creciente. Bien, el siguiente poema del que les voy a hablar, ya el tercero, es un poema. Yo quiero contar una anécdota de 1 minuto que a lo mejor os hace gracia. A mí me hizo gracia cuando caí en la cuenta. El título del poema es El 16 de septiembre de 1862. Bueno, pues yo leyendo las historias de México del siglo XIX, y yo digo, a ver, ¿qué pasó ese día, no? ¿Qué pasó el 16 qué coincidencia? El 16 de septiembre, pero el año no coincide. En 1862. Digo, bueno, pues a lo mejor es un escrito de la poetisa en homenaje al Día de la Independencia, en que comenzó la independencia de México. Pero la poetisa, ahora se lo voy a decir, es Guadalupe Calderón, nació en 1860, ¿no? Con 2 años no puede escribir este poema. Y digo, pero bueno, vamos a ver, ¿pero qué pasa aquí? Entonces, leo en el poema anterior de Refugio Barragán, leo los siguientes versos. No más de tu existencia la paz vendrá a turbar el extranjero. Eres libre 2 veces. Tu presencia infundirá pavor al mundo entero al recordar tu doble independencia. Y yo ya empiezo a estrujarme el cerebro y empiezo a calentarme la cabeza y digo, ¿pero qué pasó? Pero claro, es que claro, en las historias en las historias del siglo XIX de México, pues no aparece. Además,
pequé y me metí en Wikipedia y puse 16 de septiembre de 1862 en México. Nada, no salía nada. Dije, bueno, pues voy a leer más el poema. Luego resulta que el poema es una alabanza en un primer momento, o una alabanza al Día de la Independencia, o que se inicia la independencia de México, el 16 de septiembre, y resulta que el 5 de mayo tiene lugar, el 5 de mayo de 1862 tuvo lugar un suceso importantísimo también para la historia de México en el siglo XIX, y lo que hace aquí Guadalupe Calderón es hablar de esos dos eventos. Entonces, claro, yo me doy cuenta y digo, vale, ya caigo en la cuenta de que está hablando. Voy a hablarles ahora de esos dos sucesos. Uno, ya lo sabemos, es el 16 de septiembre de 1810, el día en que se inicia la independencia mexicana. Pero ¿qué sucede el 5 de mayo de 1862? Bueno, pues es de lo que les voy a hablar. El 5 de mayo de 1862 tuvo lugar en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en los alrededores de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, una batalla contra el ejército francés. Es decir, Francia intentó conquistar de nuevo México. Bueno, de nuevo, no había conquistado antes, pero intentó conquistar México, y el ejército mexicano se enfrentó, y eran inferiores en número, se enfrentó a los franceses y los venció. Y esto pues es considerado como una hazaña heroica por los mexicanos hasta el día de hoy, ¿no? Bien, pues como digo, vamos por partes y vamos a ver sobre qué habla el poema. La primera parte, como ven ustedes aquí, pues habla sobre, es una alabanza, una loa al día en que comenzó la independencia, cuyos versos reflejan la liberación del yugo imperial. Pues, según la autora, marcó el dedo de Dios la hora suprema que libertar a México debía, y a un esfuerzo sublime la cadena rota cayó que el cuello lo oprimía. El mundo de Colón fue esclavizado 3 siglos por el déspota orgulloso, mas una voz se escucha y conturbado en su alto asiento retembló el coloso. Bueno, a continuación veríamos que se ensalzan las figuras de Miguel Hidalgo, de quien ya les he hablado antes, ya saben quién es, de Ignacio Allende, que fue un militar que dirigió junto con Hidalgo el movimiento independentista, convirtiéndose en el máximo líder de la insurgencia, y, según dice el poema, el gran Morelos, que fue un sacerdote y militar, que fue jefe insurgente de la organización militar de la independencia una vez que Allende fue ejecutado. Bien, pues nos dice el poema, estas 3 figuras históricas, nos dice el poema, que dejaron por herencia honor y libertad, grandeza y gloria, afianzada su noble independencia y una brillante página en su historia. Posteriormente, hay en los siguientes versos del poema un sentido recuerdo, con tintes idealizados sobre el México prehispánico. Y de repente hallamos un giro brusco en el poema, como lo veíamos en el poema anterior de A mi patria, ya que el inicio del poema, el 16 de septiembre de 1862, en el inicio, el ahora textual, exalta la independencia, pero ahora seguidamente, sin avisar, porque no hay separación ni de secciones ni por puntos, sin avisar, pasamos a una hora textual que nos remite explícitamente a la batalla que les comentaba de Puebla de Los Ángeles, cuyos hechos también debemos explicar muy sucintamente, aunque ya se los he resumido anteriormente. Bueno, pues la batalla tuvo lugar efectivamente el 5 de mayo de 1862 entre el ejército de la República Mexicana y el denominado Segundo Imperio Francés. La victoria fue para los mexicanos, cuyas fuerzas fueron notablemente inferiores. Bien, no voy a adelantar un poco. Sea como fuera, en la batalla de Puebla de Los Ángeles, la batalla de Puebla de Los Ángeles simboliza la consecución de una gran hazaña para los mexicanos, como lo demuestra el hecho de que con valor y dedicación alcanzaron la victoria a pesar de tener prácticamente todo en contra. Así las cosas, los versos de Calderón, de Guadalupe Calderón, suponen un alegato a favor de la batalla, en la que, y aquí es donde se refiere el poema a esa batalla de Puebla, surcaron las naves invasoras, henchidas de guerreros nuestros mares, y sus fuerzas injustas y opresoras inundan nuestras playas a millares. Faltando a su palabra, a su decoro, adelantan sus fieros escuadrones, sellando su perfidia y su desdoro, preñados de metralla sus cañones. Y el poema, bueno, pues finaliza, es muy interesante. El final del poema es interesante porque finaliza como con una especie de coda, cuyos versos la autora
en cuyos versos, o por cuyos versos, la autora pues llama a la batalla a los mexicanos contra los franceses. No voy a leerlos todos, pero aquí tienen unos ejemplos. Pues, por ejemplo, más pronto, mexicanos, aprestaos al combate, del francés el embate os vuelve a provocar. Justa y noble es la causa que defendéis, valientes, ceñirá vuestras frentes el vencedor laurel. O corred, la patria os llama, oíd, el cañón ruge, al enemigo empuje, la tierra tiembla ya. Jurad vencer valientes o perecer en la gloria, y vuestra es la victoria, México triunfará. Bien, me quedan solamente 2 poemas por comentar. ¿Cómo voy de tiempo, Beatriz? He empezado a las 5 en punto. He empezado a las 5. ¿Qué hora es? Vale, entonces me da tiempo. Bien, el siguiente poema conecta con la batalla de Puebla de Los Ángeles y se titula el 5 de mayo de 1862, de Laureana Wright de Kleinhans. Esta poetisa, yo solamente he seleccionado un poema, pero por el tema de la conferencia, pero esta mujer fue fascinante. Autora muy prolija de ensayo, de artículos, además de novelas, y además es autora de una compilación quizá de las más completas sobre la biografía de muchas poetisas de la época. Yo insisto, apúntense el nombre de Laureana Wright de... A ver, lo voy a pasar aquí para que vean ustedes su nombre, porque hay bastante escrito sobre ella y es fascinante, es una mujer fascinante. Bien, como digo, para no perder el hilo, el 5 de mayo de 1862, este poema de Laureana Wright, bueno, pues el motivo es el mismo que el que he comentado anteriormente, de Guadalupe Calderón. Es la batalla, la que tuvo lugar cerca de Puebla de Los Ángeles, entre el ejército mexicano y el ejército francés. Sobre el poema, ya sabemos que los mexicanos salieron airosos de esa batalla, de ahí que Wright, el poema es muy extenso, no he puesto ejemplos, pero sí que se lo resumo. De ahí que Wright metaforice a México como Leónidas, ya saben ustedes quién es, que representa aquí el puro valor, al ser el ejército mexicano muy inferior en número, recuerden la película de 300, sin ir más lejos, ¿no? por establecer una comparación. Y a Francia lo metaforiza como a Jerjes, como si fuese Jerjes, en tanto que potencia mundial con un ejército superior. Y también establece una analogía entre la batalla de Puebla y la batalla de Termópilas, de las Termópilas. Por este motivo, el poema es asimismo un canto al triunfo e instauración años más tarde de la República en México. Bien, el siguiente poema, vale, solo me quedarían 2, es el denominado, ahí lo tienen ustedes, número 5, A México, de María Alvírez. Bien, es un poema muy patriótico, aquí. Es un poema muy patriótico que me gusta por la elegancia retórica con la que trata el tema de la libertad conseguida tras la independencia de los mexicanos. Así, después de hacer alusión al genio de la guerra en los primeros versos, para Alvírez, México, la tierra de valientes, según nos dice, puede ya descansar de la fatiga impía, también nos dice el texto, que han supuesto los siglos de la conquista. El país que ya ha alcanzado la victoria, no ya de luto viste, ni en sus ojos se miran del dolor las negras sombras, que la paz tornó en flores sus abrojos, y asentada en su solio, y libre, independiente, soberana, ve rota en su peana la diadema imperial de 2 naciones, que osadas tremolaron sus pendones ante la egregia y noble mexicana. La segunda parte del poema está dedicada a la leyenda patriótica, ya que supone una exaltación de la orografía mexicana, cuyo vocabulario también pueden ustedes observar está cargado de imágenes que rozan el tópico tan famoso del locus amoenus. No voy a leer estos versos, pero si lo pueden leer ustedes, ven ustedes cómo se asemejan esas imágenes sobre la orografía, es decir, sobre el paisaje mexicano, a ese tópico del locus amoenus. Y para finalizar esa segunda parte, de nuevo tenemos el sentimiento de alegría por la liberación de la carga pesada que ha supuesto el Imperio español. Y nos dicen los versos: no más pisoteados verás de los corceles del guerrero, que ya la paz su augusto magisterio benigna ejerce,
y a su blando influjo, en su unión venturosas, las ciencias y las artes presurosas, los límites ensanchan de su imperio. Liberación que ha traído al país un progreso en la independencia. La independencia trajo esa liberación, que a su vez trajo ese progreso, la industria y el trabajo a sus hijos mexicanos, quienes ensalzarán a partir de ahora los recuerdos de la historia prehispánica para esculpirlos y situar a la nación, según nos dice el poema, en el templo de la gloria. Bien, ya para ir terminando, comentar muy brevemente el último de los poemas. Tampoco he puesto ejemplos, no he puesto ejemplo de los versos, pero comentar en un par de líneas. Es el poema titulado A Colón, de María Santaella. Tengan ustedes en cuenta, insisto, que tienen estos textos en la página web del proyecto. Bien, pues para finalizar, como les digo, voy a hablarles del único poema de toda la selección que habla bien de los españoles, por lo menos, o de los europeos, en este caso, de Cristóbal Colón. Bien, por tanto, es un poema que hablaría o que trataría sobre la leyenda dorada de España. Bien, el poema supone un sentido y digno homenaje a la figura de Cristóbal Colón, del que se destaca su labor evangelizadora al traer la cultura europea y la religión católica al Nuevo Mundo. Es notable, además, el agradecimiento de la poetisa, de María Santaella, como digo, el agradecimiento a la figura elogiada, ya que según ella, Colón terminó con algunas prácticas genocidas de la cultura prehispánica. Bien, pues para ir finalizando ya, ¿vale? Como han ustedes podido comprobar, los poemas analizados ofrecen una mirada crítica sobre la conquista del Nuevo Mundo y hacen hincapié sobremanera en el sentimiento patriótico que provocó en el pueblo mexicano la independencia del país, a pesar de las dificultades que se dieron para conseguirla, es decir, para que ésta se llevase a cabo, con algunas de las cuales ya he comentado aquí. En este sentido, la perspectiva de las poetisas que hemos estudiado se nos presenta como un elemento clave para entender el valor de la cultura y la poesía romántica mexicana, y es además indefectible. Sus versos, caracterizados por una intensa subjetividad, buscan la originalidad en el tratamiento de los temas, que aquí son principalmente la fe en lo nacional y el entusiasmo por la libertad. En conclusión, las poetisas que hemos visto trataron de conformar un México nuevo a través de sus versos y su ejemplo como escritoras, situándose con ello en el centro de sus instancias y sintiéndose en su derecho irrenunciable de ser libres e independientes. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Vamos con la tercera de las intervenciones de esta mesa. Como decíamos, esta mesa dedicada a la mujer y el poder evoluciona en el tiempo y Carmen Alemán, que no hace falta que os presente, pues va a hablaros de un tema que está trabajando desde hace ya bastante, o por lo menos a nosotras con la pandemia nos ha parecido mucho, Carmen, pero sí, ¿verdad?, de empoderamiento de las poetas indígenas actuales en México. Como os digo, ella está ahora mismo con este tema de estas poetas que incluso están produciendo en sus propias lenguas, y entonces estamos hablando de otra manera de poder, ¿no?, de como bien refleja Carmen en su título, del empoderamiento que va a ser fundamental. Así que, Carmen, muchísimas gracias por este tema también, porque yo sí te sigo y sé que va a ser muy interesante, de estas poetas indígenas actuales. Buenas tardes, buenos días desde América, quienes nos estén escuchando. Y bueno, muchas gracias, Bea, por la generosidad siempre, ¿no? Y como decía Beatriz, es un tema que esta mañana me estaba preguntando nuestra queridísima y maestra Margot Glantz. Me estaba preguntando, ¿qué estás trabajando ahora, Carmen? Entonces a mí me gusta trabajar varios temas a la vez, porque cuando me intoxico de uno paso a otro y así voy dando saltos, ¿no? Y este es uno de los temas que a mí y cada vez me está interesando muchísimo más. Por eso quería hablar de estas poetas indígenas, sobre todo cómo la poesía puede ser un mecanismo de empoderamiento, ¿no? Y creo que
que les sirve mucho a estas escritoras indígenas, porque claro, cuando pensamos en México, sobre todo cuando pensamos en otros países, pensamos que no se hablan en otras lenguas, como por ejemplo, yo también me he llevado la sorpresa cuando desde México dicen, pues tú, ¿cuál es tu lengua materna? El valenciano. Que se habla valenciano, tal. Entonces, la idea que tenemos también de México es que se habla español, ¿no? Sin embargo, en la actualidad se están hablando 68 lenguas indígenas y además del español, ¿no? Una de las cosas que me interesó mucho es ver cómo estas mujeres indígenas pueden hablar de sus sentimientos, de lo que están haciendo hoy en día a través de la poesía, ¿no? Entonces, he elegido una serie de poetas, aunque hay muchas más, pero por cuestiones de tiempo pensé que con estas era suficientes, ¿no? Aquí pongo el nombre de algunas poetas que hablan en diferentes lenguas indígenas. En Tzotzil escriben Enriqueta Lúnez y Ruperta Bautista Vázquez, Miquea Sánchez en lengua zoque, que es muy bonito porque dicen que la lengua zoque es la única que puede hablar con el viento, ¿no? Esta idea también de la naturaleza a la que remitiré en varias ocasiones. En otomí lo hacen Margarita León y Rosa Maqueda Vicente, que, bueno, se dice otomí, pero sin embargo ella habla de una variante del otomí, que es la lengua ñaño, ¿no? Por ejemplo, en zapoteco lo hace Natalia Toledo, que es una de las más conocidas, Irma Toledo, también Irma Pineda, a quien tuve el gusto de presentar el otro día en el Congreso de la Asociación Española de Hispanoamericanistas. Y después hablamos de algunas cosas que me parece que son bastante interesantes, de la manera de cómo conciben la poesía, cómo conciben también la traducción, que muchas veces es muy complejo, y de eso hablaré un poquito a lo largo de mi intervención. En mixteco habla, por ejemplo, Celerina Sánchez, escriben, y Nadia López García. En Setztal habla Adriana López, en Chol, Juana Karen, en Purépecha, Rubí Sanda Huerta, por mencionar, como decía, solo las poetas más relevantes, quienes traducen al español sus propias composiciones. Y esto creo que es bastante interesante y que saldrá a lo largo de mi exposición. Respecto a las promociones de poetas que escriben en lenguas originarias, nacidas en los 60 y 70, que son básicamente las poetas que yo voy a tratar, según Diana del Ángel y Mariana Ortiz, en un artículo que está publicado en un número de América sin nombre, el de la madurez de la joven poesía mexicana, que coordinaron Higashi y Ignacio Ballester. En este artículo, que es muy interesante, lo pueden consultar en la página de la universidad o en nuestra propia página, dicen que todos son referentes, claro, ellas hablan de poetas hombres y mujeres, ¿no? Dice pero que se puede aplicar perfectamente, por supuesto, también a las mujeres, ¿no? Todos son referentes en la poesía en lenguas originarias, no solo por su labor de escritura, sino porque aunan actividades de promoción cultural, activismo por derechos lingüísticos, por causas políticas y defensa del territorio, además de practicar otras disciplinas como la música y la plástica. Y es muy interesante porque estamos hablando de mujeres muy formadas académicamente también. Muchas de ellas han estudiado en otras universidades de México o de otros países y vuelven a sus comunidades, y entonces lo que intentan, y a mí eso me parece realmente hermoso, volcar todo aquello que han aprendido desde fuera para que revierta en sus comunidades, ¿no? Quiero hablar de poner un caso que me parece también muy hermoso, que es el de Rosa Maqueda Vicente, que ha aparecido aquí, la que habla en ñañu, que hace unos meses yo di una conferencia, bueno, vía online, claro, en Seúl, en Seúl. Yo quería estar allá, pero no pude. Entonces, bueno, yo hablé de esta poeta, ¿no? Y entonces, porque ella habla del Valle de Mezquital y cómo el Valle de Mezquital es toda una referencia a su poesía. Después de hablar allí, lo cual
todo parecía como muy exótico, ¿verdad? Desde Alicante, vía Seúl, México, Valle de Mezquital y demás. Me escribió y me dijo que estaba organizando, bueno, que había organizado parte de su poesía y que quería publicar una antología en lengua ñañu, otomí, y también que se lo habían traducido al inglés y ella misma lo había traducido al español, y entonces quería que yo escribiese un prólogo a esa antología. Y era todo un proyecto que era de cooperativa del Valle de Mezquital, donde se incluían unas imágenes bellísimas de jóvenes del Valle de Mezquital. Entonces a mí todos esos proyectos me resultan realmente muy hermosos y también son una forma de empoderamiento, ¿no? Como las mujeres también se están organizando desde la literatura, pero por ejemplo también podemos ver a las maestras cocineras, ¿no? Como también tienen en otros estados de México esa organización para bueno, cómo se organizan, cómo están sacando también todas esas comidas tradicionales y cómo lo hacen. Pero aquí vamos a la poesía. Yo he estudiado a todas estas poetas y a otras, y a mí siempre me gusta sacar denominadores comunes, aunque después cada una de ellas es bastante particular y bastante peculiar. Pero he intentado sacar esos denominadores comunes de su poesía, que creo que los hay, ¿no? Por regla general escriben poemas muy breves, o poemas breves, muy sincréticos y muy intensos. Se da en todas las poetas. Se atienen también a saberes esenciales, y ahí es lo que viene, que es parte de nuestro proyecto, ¿no? El mundo precolombino, cómo han ido heredando toda esa sabiduría, lógicamente la han ido transformando también, se atienen a saberes esenciales y a través de la palabra, es decir, a través de la poesía, reivindican esas costumbres ancestrales y cómo siguen perviviendo en nuestros días. Y que, por supuesto, en todos estos siglos han sido interiorizadas. Desde sus versos, que priman sobre todo la densidad expresiva, como hablaba anteriormente, son poemas muy sincréticos, privilegian la imagen, que son siempre imágenes muy dinámicas. Digo, esto no es novedoso tampoco, porque la poesía del siglo XX, digamos la más canónica, se caracteriza precisamente por la presencia de la imagen y por la presencia de la metáfora, que son los logros más importantes de la poesía dentro del siglo XX, junto al verso libre, ¿no? Pero lo que ocurre es que estas imágenes son muy peculiares, dado que en sus respectivos idiomas tienen una manera diferente de concebir, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se traslada todo eso? O sea, ¿cómo un lenguaje que vive tanto de la imagen, cómo trasladar todo eso después al español? Que es una de las cosas que ellas se plantean. Por lo tanto, esas imágenes y esas metáforas se convierten en realidad en símbolos, de manera que su voz es prácticamente poesía. Y no siempre, y eso también me parece bastante interesante, el yo poético, que sabemos que es la primera persona, que siempre la poesía privilegia a esa primera persona, no es el caso. Aunque sí se dan algunos casos, sobre todo en los ejemplos que vamos a ver, porque estas mujeres hablan de qué es para ellas ser mujer, ¿no? Que son los ejemplos que he elegido. Pero, como decía, no siempre es el yo poético el que prevalece en sus versos, sino que este se diluye en pro de una voz que intenta proyectar el protagonismo de la experiencia de vida, de lo cotidiano. No es mi voz la más importante, sino es la voz de la comunidad, que es algo pero sin restarle protagonismo a esa voz femenina, ¿no? Esa voz de mujer, en realidad. Hay un artículo que se publicó en el año 2005 de una escritora mexicana, Ave Barrera García, y el título del artículo, aunque después hablaba de otras muchas cosas, se tituló precisamente La metáfora como valor estético de la literatura indígena actual. Yo he intentado resumir ese artículo en varios puntos que creo que nos darán una visión bastante completa de qué es lo que hacen estas mujeres a través de la poesía, a través de la lengua escrita.
La creación literaria, en su forma escrita, no corresponde propiamente a la tradición oral. Y eso me parecía bastante interesante, porque cuando pensamos en lenguas indígenas, pensamos lógicamente en la oralidad, porque durante muchos siglos esa oralidad ha sido axial, ¿no? A la hora de escribir, perdón, a la hora de transmitir las leyendas, a la hora de transmitir los conocimientos, a la hora de transmitir los poemas. Sin embargo, cuando analizamos los poemas de estas autoras que escriben en lenguas indígenas, no necesariamente la oralidad tiene un peso predominante. Y eso me parece bastante interesante, ¿no? Y sí que es verdad que la hay, y de hecho hay algunos artículos publicados al respecto, pero llama poderosamente la atención cómo la oralidad, que ha tenido tanta importancia y sigue teniendo en las comunidades indígenas, no se transmite tanto en estos poemas escritos. Se parte de los elementos estilísticos y de los patrones culturales de sus comunidades de origen y se nutre de la tradición oral, del arte de la lengua y de los elementos de identidad de su propia cultura. Aquí la realidad, bueno, en realidad está un poco en contradicción, pero bueno, me atengo a lo que he dicho anteriormente sobre esa tradición oral que no tiene tanto peso en sus poemas, pero sí esos elementos de identidad de su propia cultura aparecen continuamente en su poesía. Reconoce y asimila en mayor o menor medida los recursos estéticos y culturales de la literatura universal. Aquí no estoy de acuerdo. No. Ya empezamos el debate. No. Después veremos un caso donde hay un elemento, pero es bastante peculiar dentro de la literatura escrita por estas mujeres. No hay, y tampoco tiene por qué haber, y precisamente esa es una originalidad, la introducción de la literatura universal. O sea, a estas escritoras no les interesa Petrarca, no les interesa Dante, no tiene por qué interesarle tampoco, ¿no? Y yo creo que no la incluyen en esa literatura universal. O sea, ¿por qué la introducción de la literatura universal tiene que ser un plus? No, yo creo que no es un plus, al contrario, es una originalidad, que no estemos siempre con los mismos patrones canónicos, ¿no? Crear algo nuevo y personal. Elementos mestizos de su realidad y los integra su afán de persistencia cultural, el orgullo étnico, eso siempre está. De hecho, ya lo veremos en los poemas a la hora de hacer desde la poesía, cómo es la mujer, sí que existe ese orgullo étnico, embellecimiento de la expresión literaria, con lo que reactualiza su propia historia y universo simbólico. Hay una búsqueda de formas literarias estéticamente adecuadas a sus lenguas para la formulación y estructuración de sus textos. Los autores de esta literatura escriben a partir de sus lenguas, es decir, crean una literatura pensada en lengua materna, lo que implica una forma particular de entender y expresar el mundo. Eso no es del todo cierto. Otra polémica. Y no son palabras mías. El otro día, precisamente, Irma Pineda estaba diciendo, ella leyó unos poemas y ella comentó, Cristina, ¿tú lo viste? Ella comentó, dice, este poema yo lo concebí en español. Por lo tanto, si lo concebí en español, pues ya está, lo concebí en español, o sea, no necesariamente lo tengo que escribir en mi lengua materna, este se concibió así, y así quedó. Y el otro día, y voy a dar casi una primicia, se va a publicar, ya está prácticamente, una antología que es de microcuentistas mexicanas, que lo hicieron a propósito de nuestro proyecto de investigación, lo cual me alegra mucho. Hay uno escrito en lengua indígena, y está traducido, y otro que lo concibió, otra autora, que también escribe poesía, que lo concibió en español. Y entonces dijo, me resulta muy difícil ahora traducirlo a mi lengua. Por lo tanto, digamos que hay esos elementos que decía que bueno, una escribe en la lengua que quiere, ¿no? Entonces, por eso decía que no siempre crean una literatura pensada en su lengua materna, lo que implica una forma particular de entender y expresar el mundo, y posteriormente pueden ellos mismos recrear sus obras a versiones en español o a otro idioma. Sí que es verdad que
fundamentalmente escriben en su lengua materna, luego la traducen y después hay una traducción a otras lenguas. El caso que estaba hablando de Rosa Maqueda Vicente, no sé si lo he dicho, pero también estaban traducidos sus poemas al inglés. Una profesora de Estados Unidos había hecho la traducción al inglés. Y finalmente la revalorización y fortalecimiento de sus lenguas como mecanismo de defensa. Ahí sí que está. O sea, ese mecanismo de defensa para preservar la cultura indígena vista desde una conciencia social, política e intelectual de la que el indígena mismo es sujeto y forma parte de un movimiento de resistencia y de autodesarrollo y toma de conciencia de esa condición subalterna. Eso sí que está lo que ocurre, y a raíz de la charla que di también en el congreso de la asociación, me preguntaron sobre esa conciencia subalterna, ¿no?, de resistencia. Entonces yo les comenté que es bastante diferente respecto, por ejemplo, a la que tienen algunos otros, por ejemplo, los pueblos indígenas chilenos, ¿no?, donde hay una mayor agresividad en lo poético que no se ve tanto en las culturas indígenas mexicanas. Respecto a qué temas nos hablan estas mujeres, bueno, están los temas universales de la poesía de siempre. Está el amor, la relación de pareja, la vida, la muerte y el tiempo, que eso forma parte de toda la literatura. Tienen también, bueno, todo escritor, todo poeta o poeta que se precie tiene que escribir alguna arte poética para expresar cuál es su forma de concebir lo poético. Tienen artes poéticas muy interesantes respecto a lo que conocemos canónicamente como artes poéticas. Pasa que ahora no podemos hablar de eso. Y esas artes poéticas precisamente están relacionadas con la naturaleza. En todos estos poemas la naturaleza tiene un peso importantísimo y decisivo. O sea, no es la mujer o el hombre el centro del mundo, sino que la naturaleza es el centro del mundo. El hombre, la mujer, es un ingrediente más de esa naturaleza, ¿no? Por lo tanto, la naturaleza se convierte en un enclave determinante. Existe un franco compromiso por la tierra y por su preservación. De ahí que aparezcan una serie de elementos que se van repitiendo, como el viento, la lluvia, la luna. Ya lo veremos en los poemas que he elegido, cómo esas mujeres se definen a sí mismas a partir de muchos elementos de la naturaleza. Otro núcleo central y realmente llamativo es la plena conciencia de ser mujer, de ahí el empoderamiento. Y desde esta referencia se van anudando otros temas como la relación con el cuerpo, que tanto sabe nuestra maestra Margot Glantz, ¿no? Fundamentalmente es la llamada genealogías, nuevamente Margot Glantz, ¿verdad? La madre y la abuela, pero principalmente la primera, son los vértices indispensables de lo que son como mujeres. La madre es un ejemplo a seguir. Y también las abuelas, ¿no?, en toda esta genealogía. El campo semántico, a partir de esas genealogías femeninas, se aúna con temas muy próximos a la mujer. La casa, lo hogareño, para recalar en el recuerdo, en la infancia y finalmente en la identidad. Un sujeto que aboga por su identidad, por una identidad femenina que atiende a su genealogía, por tanto, y como decían en ese artículo que he citado antes, de Del Ángel y de Ortiz Maciel, vale decir que las temáticas se han diversificado, además del campo y las costumbres, se habla de problemáticas específicas de cada región, de la condición femenina e indígena, de la migración y de la violencia que siguen sufriendo estas mujeres. Y a partir de ahora voy a hablar de una serie de autoras que me parecen muy significativas, ¿no? Digo, ¿qué hay más? Aquí está Miquea Sánchez, que me parece una escritora excelente, excelente, que habla en lengua zoque, la lengua que habla con el viento. Tiene un libro que se llama Maqueda y están numerados, simplemente llevan un número. Y aquí, y esta es la diferencia, en este poema hay una entradilla que es de unos versos de Walt Whitman.
Eso no lo encontramos prácticamente en ninguna otra autora, donde si hay referencias, es referencias a la propia cultura indígena, ¿no? Pero en este caso, y que lo he querido poner, aparte de que me gusta mucho el poema, lo he querido poner porque es el caso de Walt Whitman, ¿no? Una referencia universal. Y dice, bueno, los he puesto en español porque ya hablar en lengua zoque ya es demasiado a mi edad. Entonces, bueno, quizá en otra vida, ¿verdad? Y dice, soy mujer y celebro cada pliegue de mi cuerpo, cada minúsculo átomo que me forma y donde navegan mis dudas y mis esperanzas. Todas las contradicciones son maravillosas porque me pertenecen. Soy mujer y celebro cada arteria donde aprisiono los secretos de mi estirpe. Y todas las palabras de los Orepat están en mi boca. Y toda la sabiduría de las Oreyomo están en mi saliva. O sea, hay un reconocimiento de soy mujer, ¿vale? Soy mujer que estoy en una determinada comunidad, pertenezco a una determinada estirpe y entonces agradezco. O sea, todos estos poemas son de alabanza y de agradecimiento, ¿no? Por estar en una determinada cultura y también por ser mujer, ¿no? Habla del pliegue del cuerpo, habla del minúsculo átomo, de todas las contradicciones que como mujer tiene, porque me pertenecen. Soy mujer y celebro cada arteria donde aprisiono los secretos de mi estirpe. Y entonces, y esto es bastante común también, incluyen algunas palabras de sus propias lenguas, algo que ya podíamos ver, por ejemplo, en los autores neoindigenistas, ¿no? Cuando incluían palabras de esas lenguas que no es necesario ni traducir porque uno puede intuir a qué se están refiriendo. Entonces, todas esas palabras de esa mitología de su propia estirpe aparecen también en esa definición. Hay otro poema de esta misma autora, el poema número 9, que dice: bendigo el día de mi nacimiento, aquel septiembre lluvioso donde Zugnabac desbordó su memoria y me convirtió en niña descendiente de los Piobashue, dueña de las montañas y del volcán Sitzun. Bendigo a mi padre y a mi madre por haberme engendrado, pues aunque no nací en cuna de patricios, tuve mi propio reino, aquella fortaleza insomne donde una muchacha danzaba en medio de las tempestades, y tuve mis propios dioses que me enseñaron a blasfemar en una lengua amordazada y herida. Estas son mis lindezas, esa mi esencia, ese mi trono, que jamás nadie habrá de usurparme. Más empoderamiento imposible, con estos versos en los que dice, bueno, yo tuve también mi reino, que no tiene por qué ser el de otros reinos. Este es mi reino. Más, esta autora, a diferencia de otras, tiene una vertiente, digamos, política y reivindicativa bastante fuerte. Bastante fuerte. Por ejemplo, cuando habla esa de la lengua amordazada y herida, ¿no? Aquí hay otra poeta en lengua mixteca, Celerina, bueno, aquí puse los dos nombres, más conocida como Celerina Sánchez Santiago. ¿Quién soy? Nací en primavera, cuando las flores, árboles, hierbas, ríos despiertan. Me gusta ser mujer, diosa de todas las flores, la brisa del llano, me recuerda quién soy. ¿Cuál es mi comida, mi bebida? En camino en esta tierra sagrada me recuerda mi esencia, mi espíritu, mi sangre, mi aliento y vida, porque ella es mi madre, mi padre. ¿Cómo defender a esta tierra bendita? Si soy yo y tú, ¿quién eres? O sea, ella tiene claro de quién es, ¿no? Entonces, ¿tú quién eres? Yo sé dónde estoy, y esa
integración, ¿no?, de los elementos de la naturaleza como para definirse a sí misma. Las flores, los árboles, las hierbas, la brisa del llano, todo me recuerda quién soy. Rosa Maqueda, Vicente, es esta poeta que os comentaba del Valle del Mezquital, que habla en lengua otomí y la variante del ñañu, memoria, que es uno de los temas muy recurrentes dentro de la poesía de estas autoras. Aquí hay una metaforización continua sobre la mujer. O sea, ella está hablando de la mujer, pero de la mujer del Valle de Mezquital. Por eso incluye los elementos. Además, ella, y lo podéis consultar también en nuestra excelente página web del Corpicem, de paso, donde hay vídeos también que nos hablan de estas autoras, y estas autoras están hablando en lenguas indígenas, y en el caso de Rosa Maqueda hace también fotografías. Por eso la cita casi del comienzo me interesaba tanto, en cuanto que no es solo la poesía, sino toda una serie de elementos que están circunscritos, ¿no?, al terreno de lo artístico. Dice, hablando de la mujer del Valle de Mezquital, camina entre magueyes con su bebé a cuestas, en sus rodillas dolencias. Su piel tostada refleja el perfume de su tierra, sobre telares crea sinfonía. Ella es semilla, es espiga, es maíz, es maguey, es nopal, es persistencia, lengua, fruto y néctar de aguamiel. Es mujer del mezquital. Toma ya. Y casi acabando, me quedan un par de... tres autoras, para que veáis así en diferentes lenguas, ¿no?, y cómo hay muchos elementos comunes. Nadia López García, una poeta en lengua mística. Mujer sagrada, mujer de hierba, de sol, mujer pájaro, levanta tus manos y cuida los tiempos de la vida y la muerte. Reza por nosotros y los nuestros, limpia la tierra por donde caminamos, los ojos que nos miran y la sangre que duerme en nuestros corazones. Habla con el copal, la ruda y el ocote. Habla con lo sagrado que duerme en el cielo y la montaña. Mujer viento, haz ofrenda por nosotros y vela por el destino del mundo. Me parece muy hermoso el hecho de mujer hierba, mujer sol, porque tiene una serie de vocablos específicos para eso. Entonces, hay toda una variedad, claro, depende de las lenguas, hay algunas que tienen más adjetivación, que a lo mejor nosotros, o a mí me preguntan, ¿qué es eso? Un árbol. ¿Pero qué árbol es? Un árbol. Pero depende de la cultura que tengas, pues hay diferentes, ¿no? Y depende ya especificaciones, tal. Entonces, en estas lenguas sí que hay mucha especificidad. Juana Karen. Esta es una autora, poeta en lengua chol, que habla mucho del cuerpo. A diferencia de... Decía, uno de los temas también es el cuerpo, ¿no? Pero digamos que no entran tanto en las intimidades del cuerpo, ¿no? Y esta sería una de las únicas que sí que tiene algunos poemas donde está el erotismo, ¿no? Soy una mujer chol. Soy una mujer chol, nacida en la zona fría de la selva, territorio de tan hermoso y amplio se convierte cárcel para todos los tonos verdes de la historia. Vengo de aquella lejanía donde los ríos, manantiales, silencios y oscuridades hacen que las mujeres sean tímidas, firmes dibujando el camino del miedo, los secretos de la montaña y la encrucijada de la ciudad. No pasa nada fuera de nuestras selvas. Traemos música para convidarle a la humanidad. ¡Qué hermoso! Traemos música para convidar a la humanidad, ¿no? Me llamaba mucho la atención estos primeros versos cuando dice, nacida en la zona fría de la selva, territorio de tan hermoso y amplio, se convierte cárcel. La idea
la antítesis entre esa hermosura y amplitud, que eso también puede ser una cárcel, ¿no?, con todos los tonos verdes de la historia. Y ya para finalizar, está esta poeta, Adriana López, que habla en lengua celtal. Metáforas del corazón. Este poema está dividido, como se ve, lógicamente en dos partes. No suele ser muy habitual que haya diferentes secciones dentro de este tipo de poemas, pero en cualquier caso, si las hay, como en este, son siempre como muy concretas, ¿no? Digamos, son como cápsulas metafóricas y simbólicas cada uno de estos poemas. Mi madre teje mi tiempo con flores y cantos de 9 lunas, mientras me espera en el borde del día. Ahí soy una gota que va creciendo en los pétalos de la luna. En el ocaso, la orquesta de grillos toca la música de mi cuerpo. Me abraza la noche, abro los ojos, acaricio mi origen. Tiemblo de frío, soy una mujer desnuda. Mi madre me amamanta mientras acaricia mi rostro frágil. Mi corazón ha nacido. Es de una sencillez y además de una manera de congregar todo ese sentimiento, ¿no?, hacia la madre. Mi madre teje mi tiempo, flores y cantos, las 9 lunas. Normalmente cuando decía que uno de los temas era la luna, la lluvia y el viento, muchas veces esa luna aparece asociada al tema del embarazo, lo cual no es que sea original, pero sí que está muy, muy emparentado, ¿no? Y ahí soy una gota que va creciendo, ¿no?, en los pétalos de esa luna, la relación de estas 9 lunas con esa luna que va cerrando el poema. Y la idea de la música, que también aparece, lo cual es tan fundamental para las comunidades indígenas, ¿no?, que todo es música, la música del cuerpo, la orquesta de los grillos, ¿no? Eso también forma parte de lo cotidiano de esa música, y que la abraza, y ella acaricio mi origen, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿De dónde soy? Tiemblo de frío, soy una mujer, una flor desnuda, mi madre me amamanta. O sea, con esa idea de volver a esa infancia, la niñez, que la idea del recuerdo de la infancia, mientras acaricia mi rostro frágil. Y después de todo eso viene la explosión, ¿no? Mi corazón ha nacido. Y con eso termino de hablar yo. Pero lo propio es que hubiésemos leído estos poemas en las diferentes lenguas. No es el caso. Así que elegí un poema de Rosa Maqueda, Madada, para que por lo menos escuchen en lengua ñañu, procedente del otomí, este poema. Madada. Madada guine shama hanuna masin haimada ehera ye. Ihandi kondun tirans emi radanga mahetri. Randahi bima hanuna rapa. Ihandi harasida de madada nuna ramate. Panuna masimaka shikmahi. Mi padre, anhelando la llegada de la lluvia a su tierra, contemplando con admirado sosiego la inmensidad del horizonte, mientras el aire se fragmenta por la efímera plenitud del momento, encuentro en su mirada ese amor por la tierra. Shamagi Yede Nora Noya. Bueno, estábamos hablando de las madres y termino con un poema dedicado al padre, lo cual, con esto quiero decir que fundamentalmente son las madres las que están ahí siempre. Nubia, Magañá, Narasí. Bueno, ya dejamos para otro día el poema. Que fundamentalmente está el papel de la madre, ¿no? De la madre y de toda aquella genealogía que viene y que le da ese empoderamiento desde sus respectivas comunidades indígenas. Por hoy es todo. Gracias.